visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Ahora sí le damos la bienvenida a Alfonso Bahía Mato, autor del libro En nombre de los ausentes, que tiene que ver con todo el análisis que no se ha hecho de la pandemia y, por supuesto, el ya clásico bestseller El perfil del lagarto de nuestro director Carlos Paredes. Muéstrenos sus libros, por favor, dos autores que han investigado bastante el fenómeno, ¿no?, del lagarto en diferentes instancias, ¿no? Uno ha sido el pésimo manejo, no solo por lo negligente, sino porque también ha habido malicia. Ya vamos a hablar de eso también desde la óptica de Carlos Paredes, que conoce muy de cerca al personaje. Alfonso, acabamos de ver un reportaje tuyo, pero ¿cuál es la gran conclusión a la que llegas haciendo todo este estudio, fruto del libro que has publicado, de cómo manejó la pandemia Martín Vizcarra y si buscó él beneficiarse personalmente? Yo creo que había un aprovechamiento ilegal, por así decirlo, ¿no? Es evidente que existe un intento por aprovechar políticamente cada espacio, cada grieta que el sistema de salud le permitió a Martín Vizcarra. Entonces, cuando nosotros evaluamos cómo es que encuentra el virus el país, nos damos cuenta que encuentra un gobierno que fue quizá cómplice de esa letalidad tan grande que tuvo el COVID-19. ¿A qué me refiero con esto? Y que incluso desde las oficinas de prensa de Palacio de Gobierno existieron personajes que jugaron acorde con la narrativa de Martín Vizcarra. Y eso es algo que es completamente perjudicial para el país. ¿A qué me refiero con esto? Se han modificado las cifras, y eso es una situación muy grave, es un delito absoluto. ¿Has encontrado eso en tu investigación? Lo que se hace en abril de 2020 en adelante es se mezclan las pruebas rápidas con las pruebas moleculares para dar un total de testeos. Recuerdo esa denuncia, sí. Eso es un delito. Pero ¿por qué se hace eso? ¿Cuál es el motivo verdadero para hacer gigantesca maniobra? Para que vaya todo acorde al discurso de Martín Vizcarra, para que tenga sentido la narrativa, para que tenga sentido la lobby Vizcarra y tenga sentido las cifras y el martillo del que nos explicaban todos los días. Entonces resulta sorprendente, indignante, que al día de hoy sigamos viendo la pandemia como que fue una situación súbita, ¿no? Como que fue una situación provocada por un virus que partió de Wuhan y que de pronto llegó al país y que el sistema de salud era endeble. Claro, pero hubo una cantidad de decisiones políticas que agravaron la situación enormemente, enormemente. Y en cuestión de dinero invertido versus resultados, ¿cuál es la conclusión? Fuimos uno de los países que más invirtió y hemos tenido los peores resultados a nivel de muertes per cápita. ¿Cuántas muertes? Más de 250.000 muertes contadas por el MINSA. Deben ser más. Pero ¿cuántos invirtió? Cuando nosotros hemos investigado, cuando yo he investigado y he viajado, uno encuentra las fosas comunes en Iquitos, en Piura, al norte en Ica, encuentras pampas, encuentras fosas donde la gente ha enterrado ilegalmente, no ilegalmente, sino clandestinamente a sus muertos. Y cuando uno compara y también analiza la cantidad de cementerios que hay que no cuenta el SINADEF, nos damos cuenta que la cantidad de fallecidos yo creo que ha sido por lo menos 500.000. Un genocidio. Se puede estar hablando de 1 millón. Pero el problema aquí es que alguien debe hacer justicia en nombre de esas familias enlutadas, Augusto. Porque no se trata de hacer justicia, no se trata de venganza. Esto no es una vendetta, no hay rencor por la muerte por la muerte en la pandemia. Lo que hay es la necesidad de darle una respuesta a esas familias que hoy en día sufren porque lo único que les queda de sus familiares es una irreparable urna de cenizas. Y eso es real. El grito de Celia Capira es la mujer que grita en Arequipa detrás de la camioneta de Martín Vizcarra, a la cual qué momento, ¿no? Él le da la espalda. Durísimo. Es solamente una demostración. Ella representa al país. Ella representa cuántas voces. Entonces nos damos cuenta que la situación ha sido mucho más grave de lo que hemos podido ver, porque también y tenemos que decirlo, ha habido una prensa cómplice de Martín Vizcarra que lo que ha hecho ha sido un poco crear una armonía temática y mediática que lo ha ayudado a poner en práctica todos sus discursos y todo su aparato político, ¿no? No, sin duda, sin duda. Y sí, la sigue habiendo, ¿no? Hemos visto a Rosa María Palacios el día de hoy. Carlos, tú que conoces el monstruo muy de cerca y por dentro, porque lo has investigado en Moquegua, has viajado allá y tienes versiones de gente muy cercana a él en el perfil del lagarto, pero no solo eso. Tú fuiste quien destapó en este set, recuerdo, el caso Vacuna Gate,
que fue una explosión, fue una bomba atómica en su momento, porque se demostró que el presidente Martín Vizcarra se había vacunado él primero y a espaldas del país. Fue tan irresponsable Vizcarra, porque Alfonso ha descrito todo lo que hizo en la pandemia manejando de manera dolosa, porque acá no se trata de ineptitud, no se trata de irresponsabilidad, se trata de dolo. El tipo retrasó 3 meses y medio las vacunas Pfizer, que ya estaban comprometidas, no pagó en septiembre del 2020 y en esos 3 meses se murieron miles de peruanos. Si pagaba en septiembre del 2020, ¿en cuánto tiempo llegaba ese lote? En diciembre llegaba el primer lote, como llegó a Chile, como llegó a Ecuador, como llegó a todos los países vecinos. Creo que eran como 30 millones de dosis, algo así. Sí, pero nos tocaba una parte por lo menos para la primera línea de atención, médicos, enfermeras, etcétera, y después los más vulnerables. ¿Y por qué no se pagó eso para que lleguen las Porque Pfizer? él quería hacer un pingüe negocio con los chinos. Quería comprarle todo a Sinopharm, que costaba 3 o 4 veces más caro que Pfizer. Y eran menos efectivas. Menos efectivas. Hay un estudio serio de la Universidad de San Martín que se ha hecho con muestras reales en médicos y enfermeras y han determinado que esas vacunas solo tenían una capacidad de 40 y pico % de protección, es decir, claro, es que eran de virus inactivo, ¿no? Además del virus original de Wuhan, que ya había mutado mucho, cuando las vacunas genéticas que ofrecía Pfizer eran mucho más eficientes. La tecnología era otra, y si la Organización Mundial de la Salud dice si una vacuna no te inmuniza a por lo menos encima del 50%, no sirve. Y hay casos reales de médicos que se han muerto aún vacunados. Muchísimo. No, y ni decir de todo esa ventana de tiempo que se quedó luego de que no se compren las vacunas que hubieran llegado en diciembre, llegaron finalmente en marzo las Sinopharm. O sea, todos esos meses los trabajadores de primera línea, los médicos, nuestras enfermeras, los técnicos, ¿no? Y la gente que estaba pues expuesta al virus por necesidad de trabajo indispensable para nuestra sociedad, han sido víctimas del COVID. Solo se vacunó él. Es incalculable eso. Por supuesto. Y no solo eso. Fíjate, Vizcarra y su gente monopolizó la vocería, porque él era su aló presidente, todos en casa y lo escuchábamos ávidos al mediodía, ¿no? Más de una señora dijo que parecía un padre para los peruanos, pero no solo cambiaba las cifras, mentía, sino que no escuchaba a sus científicos, a los verdaderos técnicos, ni siquiera escuchó a su ministra de Salud, hizo lo que le dio la gana. Sus asesores principales, y siempre repito, eran Jaime y Richard Swin. Richard Swin le decía cómo es que tenía que decir, qué tenía que hacer en la conferencia de prensa, y Jaime miraba, pues, seguro con sus poderes extrasensoriales, y le decía, esto va a ser así. De ese tamaño fue la irresponsabilidad. Bueno, Jaime le dice, los astros se han alineado para que cierres el Congreso, y fue y lo cerró, ¿no? Por supuesto. Es una locura. Ojalá que ella le haya dicho qué le va a pasar ahora que está preso, ¿no? Lo irá a visitar. Pero un punto que igual me parece importante mencionar es cómo es que se maneja la pandemia en las manos de una mujer de 34 años, 35 años, como es María Antonieta Alba, que no tenía ninguna experiencia en salud pública. Ningún conocimiento. Ahí nos damos cuenta que realmente estamos a la deriva. Porque esto bueno, no es... si fue con Vizcarra, esto lo denunció en su momento el procurador anticorrupción Amado Benco, que luego tuvo que irse. Claro. Pero y puso a su procurador Daniel Soria para que lo blinde. Y lo blindó. Así es, sí, lo blindó. Así es. Pero lo que él denuncia es gravísimo, que fue Vizcarra con los empresarios chinos de las pruebas rápidas al MEF, a la oficina de María Antonieta Alba. ¿Para qué? Para negociar la compra de estas vacunas que no servían, rápidas, claro. Que la OMS había dicho que no. Y finalmente la ministra de ese entonces como que se negó, trastabilló y la votaron. Y ella ha declarado esto en el Congreso de la República. Elizabeth Inostroza, sí, que le decían la pitufina. ¿Recuerdan ustedes? Ella se negó y lo ha declarado en una comisión investigadora congresal. Y luego pusieron al carnicero, Víctor Zamora, que aceptó todo esto. ¿Y cuántas muertes, cuántos falsos negativos habrán resultado de estas pruebas que no servían? Y lo que es increíble, Augusto, es que Víctor Zamora no solo tiene, logra esbozar un perfil del gabinete completo con Ceballos a la cabeza, que tenía una ideología anti-sector privado, que recordemos rechazan donaciones, rechazan donaciones de gremios, de empresas mineras, de instituciones, pero aparte de eso toman una postura, y esto lo comunica Víctor Zamora con Gustavo Gorriti en IDL, donde buscan presentarse frente a la OMS como un país que va a hacer ensayos, que va a experimentar, que va a buscar una ruta distinta al mundo. Y evidentemente, jugando con la salud
la salud pública intentando descubrir la pólvora, cuando no había que descubrir la pólvora, había que seguir el camino que han trazado todos los otros países desarrollados. Así es. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, pero continuamos con la segunda parte de esta entrevista tras el corte comercial.